Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy estamos en el día 10 del libro Una vida con... Perdón. Una vida con propósito, una vida con privilegios, iba a decir. Es un privilegio igual servir a nuestro Señor, así que es algo hermoso lo que vamos aprendiendo. Eh, como dije, hoy es el día 10 y se titula El corazón de la adoración. El versículo de hoy es Romanos 6:13. Dice, entréguense a Dios, preséntenle en todo su ser para propósitos justos. Como ayer aprendíamos que hay que entregar nuestro cuerpo también como una herramienta, como un instrumento para nuestro Señor. Acá nos dice que entreguemos, que le presentemos al Señor todo nuestro ser, ¿no? Para sus propósitos que son justos. El corazón de la adoración es rendirse. Entregarse. Rendirse no es rendirse de no hacer más nada, de que estoy rendida, no hago más nada. Rendirse a Dios es rendirse a Él, a su voluntad y esperar en Él, en sus promesas, en sus propósitos. Nos rendimos a Dios de todo corazón y tratamos, porque le tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tratamos de ser como Jesús, de todos los días ir mejorando. ¿Se entiende? Entregarse, o sea, dice rendirse, entregarse. Entregarnos a Dios por completo, pedirle, Señor, cambia todo mi ser. Cambia todo de mí, cambia mi carácter, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de ser. Entregarnos a Dios y que Él nos haga perfectamente a su voluntad, ¿no? Esa es la adoración de corazón. La palabra rendición es poco popular, es tan fea como la palabra sumisión. Implica derrota y nadie quiere ser un perdedor. La rendición evoca imágenes desagradables, reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y entregados a las autoridades. La cultura actual de competitividad nos enseña a que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos. No se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es inconcebible. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos, nada de eso. Pero la entrega a Dios es el corazón de la adoración. O sea, que usted se entrega a Dios, usted está adorando a Dios. ¿Se entiende? Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él no por temor o obligación, sino por amor. Porque Él nos amó primero. Como yo a veces tengo conversaciones con mi novio y él me pregunta que por qué yo voy a la iglesia, por qué yo lo tomo como una obligación el ir a la iglesia. Y le digo, no es una obligación ir a la iglesia, pero yo me siento obligada, no es la palabra obligada. Es como, veo cuando usted está en falta con alguien que no sabe cómo remediar con esa persona, o sea, no sabe cómo devolverle el favor. Dios hizo tantas cosas en mi vida que yo lo mínimo que puedo hacer es ir a una iglesia, buscar de Dios, hablarle a los demás, que hay alguien que te sana el alma, que es lo que no sana a nadie, y que lo que más le lastima a la gente. Yo sirvo a Dios por amor a Él y una forma de devolverle lo que Él hizo conmigo. ¿Se entiende? Es la razón por la que yo quiero llegar a muchas personas. Porque yo pasé muchas cosas feas en mi vida y Dios me sanó de todo, me levantó más feliz, más contenta, más fuerte. Que no importa la situación, yo me siento contenta, yo me siento llena, yo me siento feliz. Y quiero hacerle conocer a los demás de que hay una salida a todo. Problemas va a haber, como siempre digo, pero es como que estás tan en paz, tan tranquila, o sea, en la Biblia dice que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y yo les digo que estoy experimentando eso y es la verdad.
O sea, yo no puedo explicar la paz que yo siento teniendo problemas en todos los sentidos. Y yo siento una paz, siento una felicidad, estoy tan contenta por lo que hago para Dios. O sea, eso es entregarse a Dios. Dejarle todo a Él en sus manos. Señor, obra, que seas tú quien obra en mi vida. Yo ya no sé qué hacer, no sé cómo cambiarlo. ¿Se entiende? Eso es rendirse a Dios, entregarle todo. Todo es todo, hermano. Su futuro, su pasado, su presente, Señor, que todos los días se haga tu voluntad. Yo aprendí a orar todos los días cuando ni bien me despierto. Espíritu Santo, que este día se haga tu voluntad. Te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, úsalo como instrumento. Guíame a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Aprendí a hacer esa oración todos los días y mi vida cambia. O sea, todos los días busco cada vez un poquito más y más y más y más del Señor. Empiezo a estudiar los libros de la Biblia, le pido al Señor, dame más de ti, Señor, dame revelación. Es algo tan hermoso lo que se siente estar completamente con Dios que yo lo quiero compartir y quiero que todos conozcan. Ayer estaba estudiando el libro de Gálatas donde dice que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. Si usted cree a lo que yo le estoy diciendo, si usted cree de que hay un Dios que todo lo puede, si usted cree que hay un Dios que te sana el alma, el interior, el corazón, si usted cree que hay un Dios que te hace vivir en paz, que te hace vivir feliz, que te hace vivir distinto, por más que tengas problemas y por más que todo, si usted cree a eso y acepta a Jesús en su corazón, su vida va a empezar a cambiar. Pero como hablábamos el otro día, es importante que usted vaya a una iglesia también. ¿Se entiende? Nos entregamos a Cristo, sí, de alma, de corazón, nuestro cuerpo le entregamos al Señor. Nos rendimos a Él. Que haga con nosotros lo que a Él mejor le parezca porque los planes de Él son perfectos y Él sabe lo que es mejor para uno. Nos rendimos a eso, pero tenemos que crecer en eso. Ir a una iglesia, estudiar la Biblia, empezar a servir, porque Dios nos manda a servir en las iglesias. ¿Se entiende? Después de escribir 11 capítulos de la carta de los Romanos explicando la increíble gracia de Dios con nosotros, Pablo nos exhorta a entregar nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. O sea, yo aprendí, se las quiero compartir a ustedes, aprendí a despertarme todos los días y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo como un instrumento, que se haga tu voluntad. Yo quiero cumplir tus propósitos, no los míos, Señor amado. Guíame, resáltame, remárcame por qué tengo que orar, por quién tengo que orar, a quién tengo que ir a visitar. Oro porque conozco mucha gente que está apartada del Señor o que conoce al Señor, pero no de la manera como Dios manda que nosotros los conozcamos. Y yo oro y le pido a Dios, Señor, yo quiero visitar a esa gente, quiero hablar con esa gente y que me entiendan, no quiero ir a buscar pelea, no quiero que se ofendan conmigo. Oro por todo eso en todo momento, ¿no? Y Dios nos empieza a usar. O sea, Dios nos empieza a usar. Dios prepara el momento y te sentís en el corazón, anda hoy a ver a tal persona. Y te vas y ve, y no hace falta que hable de Dios. Pero cuente su testimonio de que lo que Dios está haciendo con usted, entre una palabra a otra, meta un gracias a Dios, como para que la otra persona se dé cuenta que Dios está con usted. ¿Se entiende? Yo aprendí que puedo hablar de Dios no solamente nombrándolo, que Dios hace milagros, que Dios... No. O sea, yo soy un testimonio vivo de lo que Dios hizo conmigo. Sigo siendo la misma persona, siempre lo dije, sí, sigo siendo lo mismo. Pero Dios me está cambiando interiormente, me está cambiando mi mentalidad, está cambiando mi personalidad. Sigo siendo la misma persona sincera, sigo teniendo cosas mías, porque son virtudes que Dios me dio a mí, que siento en el corazón que no las va a cambiar, porque no es que tampoco yo ofendo, ¿no? Pero demostrar que tenemos a Dios de cierta manera, ¿no?
para que los demás hagan lo mismo, le ofrezcan al Señor su vida como un sacrificio vivo, como aprendíamos en los otros capítulos. La verdadera adoración, que sería agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y última palabra de ese versículo son la misma: ofrezcan. Se da cuando nos entregamos completamente a Dios. Dice acá el versículo: por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer: ofrecerse a Dios. Ofrecerse a Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, ofrecerse a Dios. Dice: ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras: consagración, que Jesús sea el Señor de nuestras vidas; tomar la cruz; morir al yo; ponerse en manos del Espíritu. Lo que importa es lo que se haga, no como se lo llame. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida. El 95% no es suficiente. Hay 3 obstáculos que bloquean nuestra entrega total a Dios: el temor, el orgullo y la confusión. O sea, acá nos está enseñando que las 3 cosas que nos alejan de Dios, que nos bloquean a que nosotros estemos agradando a Dios, es el temor. Usted no tiene que tener miedo. Yo tenía miedo de qué era lo que iba a pasar conmigo, que no había logrado nada, de que tenía miedo a cualquier cambio, a cualquier cosa, o tenía miedo de qué era lo que iba a pasar conmigo. Ese era mi mayor miedo. Decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? El orgullo. Yo era una persona muy orgullosa. Muy, muy orgullosa. Yo no es que no sabía pedir perdón, sí, siempre supe pedir perdón cuando yo estaba equivocada. Pero cuando yo sentía que no estaba equivocada, yo no daba el brazo a torcer, como quien dice. Yo no una persona orgullosa, no sé cómo explicar cómo yo era, pero orgullosa, tenía orgullo. Si vos, no es tampoco que si vos no me venías a pedir perdón, yo no te pedía perdón, no. Yo sabía que yo tenía la razón y yo esperaba a que el otro me venga, me hable, dé el primer paso, como quien dice. O por ejemplo, me pasaba que discutía con mi novio y a él se le pasaba el enojo rápido y venía a hablarme como si nada, y yo no. Seguía ahí enojada con mi orgullo. Y Dios nos enseña a cambiar eso, porque Él no quiere que nosotros seamos así. La confusión. Había veces que yo nunca dudé de Dios. Dios sabe que yo... sí, a veces se te ponen pensamientos, pero siempre, gracias al Señor, pude... Todos los pensamientos malos que tuve o pensamientos de duda, siempre inmediatamente se los entregué a Él y le dije: Señor, perdóname, yo confío en ti plenamente. Siempre fue así. Pero confusión de otras cosas también. A veces yo me sentía confundida en cuanto a mi pareja. O sea, le pedía al Señor que si era para mí, que lo cambie, que lo cambie, que lo cambie, que lo cambie. Y mi pareja no cambiaba nunca. Entonces yo me confundía y le decía: Señor, ¿qué está pasando? Que Él no es para mí. Y nunca sentía en mi corazón de que yo lo tenía que dejar. Sí, nos peleamos un montón de veces nos separamos. Pero fueron que Dios me enseñó eso también. Eran como reacciones, reacciones. Yo reaccionaba de esa manera. Mínima discusión que yo tenía con él, agarraba mis cosas, me voy a mi casa, vivíamos juntos nosotros, me voy a mi casa. Y Dios me enseñó que ya está eso. O sea, Dios te enseña todo. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Puedo confiar en Dios?, se pregunta. Usted se debe preguntar: ¿yo puedo confiar en Dios?
O sea, no lo conozco, nunca lo vi. ¿Puedo confiar en Él? Yo sé que muchos que no conocen de Dios se hacen esta pregunta. ¿Puedo confiar en Él? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor. O sea, yo le daba un ejemplo a una de mis tías, que vio uno de mis videos y me dice, yo no tengo la fe que vos tenés, me dice. La fe en Dios va creciendo. O sea, usted va viendo que Dios va obrando en su vida, que Dios se va manifestando, que usted va viendo la obra del Señor y usted va confiando un poquito más, y ya le pide al Señor esto y le pide al Señor lo otro, y el Señor cumple esto y cumple lo otro, y usted va creciendo en fe. Hay que pedirle a Dios igualmente, Señor, yo creo en ti, pero me cuesta, me entran dudas, me entra confusión, me entra miedo. Hay que pedir, hay que decirle todo a Dios. Como yo les decía recién, a mí había veces que no dudaba del Señor, pero un pensamiento me entraba y decía, no sé cómo explicar, no dudaba de Dios, sino que había pequeñas cosas como que me hacían dudar y yo inmediatamente le decía al Señor, Señor, yo no quiero dudar de ti. Yo confío en ti con toda mi alma, con todo mi corazón. Levántame en fe, renuévame la fe. Hay que orar por nuestra fe también. Yo sé que los problemas y que orás millones de veces por las mismas cosas y no te salen. Yo sé que eso hace que uno... no es que pierde la fe, sino como que se nos va debilitando de tantas oraciones que hacemos y no vemos respuesta a nada. O sea, yo lo digo porque a mí me pasó. A mí me pasó de que yo oraba tanto por mi pareja, oraba tanto al Señor por él, por mi familia, por mí. Usted no se imagina la de veces que yo lloré arrodillada pidiéndole al Señor que me cambie, que yo quería servirle, que yo quería agradarle a Él, que me saque todo lo malo que yo tenía. Usted no se imagina la cantidad de veces que yo me arrodillaba a orar por mí y sufría y le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que yo no veo cambios en mí, yo quiero servirte, quiero agradarte y yo sigo siendo igual y a veces peor. Y me hacía dudar, o sea, que no está mal que usted dude, porque yo sé que hay tantas pruebas como que nos flaquea, nos debilita la fe. Pero usted tiene que orar y pedirle al Señor, renuévame la fe, renuévame la fuerza, yo quiero confiar en ti. Dios nos pide que lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él. Es lo primero que usted tiene que hacer, es confiar en Dios. Yo aprendí a confiar tanto en Dios, hermano, que yo entendí de que Dios es capaz de usarme a través de mi proceso. O sea, yo estoy en proceso con Dios todavía. Yo no es que soy una persona que impone manos y dice en el nombre de Jesús, quedan todos sanos, caen todos, el Espíritu Santo, no. Yo soy una persona que va a la iglesia, se sienta en el culto, aprende del pastor, aprende de Dios en su casa, estudia de Dios, le pide al Señor, Señor, quiero más de ti, Señor, quiero que me des de tu poder, quiero que me des de tu unción. Yo quiero hacer lo mismo que hacen tus otros hijos, lo mismo que hacen los pastores, pero yo no me desespero tampoco de eso, no entro en duda, ¿será que Dios me va a dar poder a mí también? ¿Será que Dios me va a usar para sanar enfermos? ¿Dios me va a usar para...? Yo sé que sí, o sea, no dudo de que sí, pero uno se pone a ver sus circunstancias y duda de Dios. Y Dios nos manda que nosotros no tenemos que dudar de Él. O sea, dice, lo primero que dice, si no confías en Él, tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor. O sea, no puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor, ¿entendés? ¿Entiende lo que...? O sea, no quieres confiar en Dios, pero tampoco lo quieres conocer. Como yo dije, yo siempre supe de las cosas de Dios, pero yo me decidí a conocerlo más. Yo anhelaba con el corazón que el Señor me use. Usted no se imagina la felicidad que yo tengo
en poder hacer estos videos y que cada persona me haga un comentario hermoso o que por ejemplo, mi tía, mi amiga, una hermana de la iglesia, que siga así, que Dios me va a usar y que usted no se imagina la felicidad que yo siento. Usted no se imagina la cantidad de veces que yo lloré pidiéndole a Dios que yo quería que Él me use y que ahora Dios me esté usando porque hay personas que me dicen yo lloro con tus videos y que a mí me pasaba lo mismo y que Dios me esto, que Dios, que Dios, que Dios. O sea, yo siento felicidad cada vez que me dicen algo así, porque yo lloré tanto, le pedí tanto a Dios por un cambio, porque me use, y ahora verlo reflejado es como que es algo hermoso, ¿no? El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará la entrega. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama, nunca te pierde de vista. Te dice que te ama, nunca te pierde de vista. Cuida de todos los detalles de tu vida. Te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Tiene buenos planes para tu vida, te perdona y es cariñoso y paciente contigo. Él te ama mucho más de lo que te puedes imaginar. La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue su mayor acto de amor, entregar a su único Hijo para la salvación nuestra. O sea, si usted no entiende lo que es el Evangelio, lea Gálatas. Ahí explica cómo nació el Evangelio, por medio de qué nació el Evangelio, qué es la ley, qué es vivir en fe, te explica por qué sos un hijo de Dios. Si usted no entiende el Evangelio, usted es nuevo, pero quiere conocer de Dios y todo, el primer paso que usted puede dar es leer el libro de Gálatas. Yo ayer lo estaba estudiando, el Señor me puso en el corazón estudiar ese libro y de verdad que está hermoso. Está hermoso y yo quiero que usted lo lea porque no hace falta entendimiento, no hace falta revelación de Dios para entender, porque está explicado tan... o sea, es muy entendible lo que dice. No usa palabras raras, no es tan complicado de entender como otros versículos o como otros libros. Explica el Evangelio. Yo los invito a que lo lean. Está hermoso el libro. Yo lo estuve estudiando. El Señor me ayudó a explicarlo yo con mis propias palabras y de verdad está hermoso. El Señor nos enseña cómo es que tenemos que vivir para Él. Y nada, cuenta testimonios de que una persona no era de Dios, Pablo no era de Jesús, no conocía a Jesús y él se convirtió y Dios hizo maravilla a través de él. Así que yo le invito a cualquiera que sea usted, cualquier persona que se encuentre del otro lado, a que conozca de Dios, a que lea el libro de Gálatas y entienda qué es el Evangelio y se entrega a Cristo, ¿no? Si quieres saber cuán importante eres para Dios, mira a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz diciéndote, mi amor es así de grande. Prefiero morir a vivir sin ti. Dios no es un esclavizador cruel o un explotador que usa la fuerza bruta y la coerción para someternos. No intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae hacia sí para que podamos ofrecernos libremente a Él. O sea, como yo les decía, yo no siento obligación de yo servir a Dios. Pero es tanto lo que hizo Dios conmigo, tanto es lo que hizo Dios conmigo y yo no puedo no compartirlo. O sea, yo me ofrezco libremente al Señor. Señor, utilízame. Yo quiero que las personas se sanen. En este mundo hay muchas personas lastimadas sentimentalmente. Y yo era una de esas personas que o sea, de tanto sufrimiento que mi corazón sentía, de que personas que hablan mal de uno, o que le pagan mal, o que te juzgan, y que te hacen el mal, tantas cosas, traiciones, decepciones, uno se deprime. Yo llegué a un punto de depresión que era
no poder levantarme de la cama. Yo lo conté ya esto. Y Dios me sacó de ahí. Yo sentía ansiedad por mi futuro. Me ponía ansiosa no haber hecho nada. Yo sentía que no había logrado nada en mí. Y eso me hacía mal. O sea, yo estaba mal, pero mal a un punto de que yo, como yo conté, dije que nunca se lo había dicho a nadie. Y yo le dije al Señor, yo me quiero morir. Yo le dije al Señor, yo me quiero morir, no quiero vivir así. Vivía triste, vivía preocupada, vivía ansiosa. Eso me llevaba a tener una mala relación con mi novio. Yo a veces me la pasaba llorando en la noche y él me decía, no te quiero ver así. Y vení que te doy un abrazo. No, no me toques. O sea, y él lo único que quería era hacerme demostrar mi amor. ¿Se entiende? Son muchas las cosas que yo le debo a Dios, por eso es que yo lo hago libremente y lo hago por amor a Él, porque Dios hizo tanto en mi vida, pero tanto hizo en mi vida que lo mínimo que yo puedo hacer es hacerle conocer a los demás que hay un Dios que todo lo puede, hermano. Dios es amante y libertador y cuando nos entregamos a Él obtenemos libertad. Yo me liberé de malos pensamientos, me liberé de la tristeza, me liberé de la preocupación por mi futuro, por mi familia, por mi no, me liberé. Dios me dio libertad. Es verdad acá que dice que obtenemos libertad. Dios me liberó de todas maneras. Rompió barreras en mi mente. O sea, es como que yo le ponía trabas al Señor, yo inconscientemente. Por eso digo que también hay que pedir perdón por las cosas que hicimos inconscientemente. Yo le pedía... Dios rompió barreras en mi mente. Yo le ponía como límites al Señor. ¿Se entiende? Nos entregamos a Él, obtenemos libertad, no esclavitud. Cuando nos entregamos completamente a Jesús, descubrimos que no es un tirano sino un salvador. No es jefe sino hermano. No es dictador sino amigo. Es verdad. El Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se nos hace amigo de nosotros. Yo ahora, hoy en día, cualquier cosa le pido al Espíritu Santo, pero lo que usted se imagine, le pido al Espíritu Santo. Señor, ayúdame acá, Señor esto, Señor lo otro, Señor yo quiero cambiar acá, que estoy orando por tal persona, Padre amado, que esto, que lo... Pero todo pasa por Dios primero. Yo los otros días necesitaba plantearle algo a mi novio. Oré creo que como una semana, no sé si una semana, pero oré unos días y le decía, Señor, quiero encontrar el momento justo para hacerle entender lo que yo pienso, para hacerle entender de cierta manera que él no se enoje. Y Dios puso el momento y yo se lo dije bien, se lo dije con amor. Él me entendió, la gloria se la lleva a Dios. ¿Se entiende? O sea, todo hago yo, paso primero por Dios. O por ejemplo, que Dios me está poniendo ahora a ciertas personas para que yo vaya a visitar y yo estoy orando. Porque son personas difíciles de tratar, personas que no conocen el Evangelio como yo lo conozco, tienen ideas y enseñanzas del Evangelio, ¿cómo le puedo explicar? No sé cómo explicarle, pero no lo conocen a Dios de la manera que en realidad se conoce. Yo ayer, por ejemplo, leía en Gálatas que Pablo... no sé, no me acuerdo cómo era, pero como que le reclamaba algo a Pedro que estaba haciendo mal. Y se le levantaron todos en contra a Pablo. Y Pablo decía que no le importara que se le pongan en contra porque Dios lo manda a decir la verdad. O sea, yo estoy orando porque yo tengo muchas verdades. Dios me está enseñando de una manera, hermano, porque yo busco, porque yo estudio, ¿no? Y Dios me está enseñando tantas cosas que yo quiero compartirlas. Pero estoy orando porque no quiero lastimar. Estoy orando porque hay gente de hace años en el Evangelio, gente que conocen de hace mucho tiempo. Y es como que siento que es chocante de cierta manera
yo ir y decirle, no, porque ustedes están equivocados cuando conocen de Dios hace 20 años, 30 años, ¿entiende? Y no quiero lastimar, no quiero ofender. El Señor quiere que nosotros ganemos almas, no que ofendamos y que hagamos pensar de que Dios ofende o lastima, ¿no? Reconozcamos nuestras limitaciones, dice. El Señor no es nuestro jefe, sino nuestro amigo, dice, ¿no? No es un dictador, no, perdón. No es nuestro jefe, sino un hermano, no es dictador, sino un amigo. Reconozcamos nuestras limitaciones. El segundo obstáculo para nuestra entrega total en nuestro orgullo, no es nuestro orgullo, perdón. El primer obstáculo que bloquea que nosotros nos entreguemos al Señor completamente, el primero es el no confiar, lo primero que nos bloquea. Lo segundo es nuestro orgullo, dice acá. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlar todo. Eso es una verdad. Eso es una gran verdad. Yo quería, de cierta manera, controlar todo. Quería tener en control mi futuro, quería tener en control mi pasado, mi presente, mi novio, mi mamá. Quería tener en control todo, ¿no? Esa es la tentación más antigua. Llegarán a ser como Dios. Dice, mucho de nuestro estrés se debe al deseo de control total. El deseo de control total te da ansiedad. Y te llega al punto de depresión cuando te das cuenta que no estás haciendo nada de lo que querés hacer. Te deprime. Por eso es muy importante que usted le entregue sus pensamientos a Dios. Es muy importante que usted primeramente empiece a pensar bien. Es muy, muy importante eso. Muy importante. Primero pídale a Dios que trabaje con su mente. La mente es nuestra mayor enemiga. Lo digo yo. Nuestra cabeza es lo peor que nos puede pasar. Yo me pasaba noches sin dormir de tanto pensar. Y que pensaba que pensaba cosas horribles encima. Entréguele su mente primeramente a Dios. Después entréguele el orgullo. Después Dios le va a ir remarcando lo que le tiene que ir entregando. Pero primero que nada entregue su mente y su corazón al Señor. Dice, mucho de nuestro estrés se debe al deseo del control total. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra, como la de Jacob, es una realidad, una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podremos ganar esa lucha. Usted no es Dios para controlar todo. Yo aprendí eso también y es un alivio que usted siente. Empieza a vivir en paz, como yo dije, el corazón ya no está tensionado. Es algo hermoso descansar en Dios. Tozer dijo, muchos aún están confusos buscando, apenas hacen pequeños progresos porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entrometernos con la obra de Dios en nosotros. No somos Dios ni nunca lo seremos. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás, que pretendía eso mismo. O sea, cuando nosotros dice no somos Dios ni nunca lo seremos. Somos seres humanos. Usted tiene que grabarse eso en la mente. Somos seres humanos, no somos Dios. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás. Se empieza a deprimir, se empieza a estresar, que el enojo, la ira, las malas reacciones, la envidia. El querer controlar todo causa envidia, porque usted está enfocado en la vida del otro, porque este está haciendo esto, este está haciendo el otro. A usted le empieza a causar envidia. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo nada. Y como usted no está haciendo nada, se deprime. Es todo como una cadena. Es todo una cadena. Usted no es Dios. No es Dios para controlar todo. Yo aprendí a dejar todo en mano de Dios. Pero todo es todo en mano de Dios. Y Dios está haciendo
se está maravillando en mi vida, invisiblemente. Usted no se imagina la felicidad que yo siento, y yo sigo siendo igual, sigo teniendo lo mismo, no tengo más, no tengo menos. Hay cosas que no tengo, pero no dejé de preocuparme, hermano. Dejé de preocuparme. Haga lo mismo. Entréguele todo a Dios. Si usted está preocupado, está estresado, está ansioso, el cuerpo se enferma. Yo cuando tenía 16 años, que fue cuando empecé a conocer de verdad a Dios, que empecé a ver lo que Él hacía en mi vida, tenía 16 años. ¿Y yo por qué fui a la iglesia? Siempre conocí a Dios, pero ¿por qué? ¿Usted sabe por qué yo fui a la iglesia por primera vez y a empezar a conocer a Dios de verdad? Porque de tanto estrés, tanta ansiedad, que por eso digo que yo quiero llegar a los jóvenes siempre, de tanto estrés, tanta ansiedad, tanta desesperación por querer tener un buen futuro, yo desde los 13 años que trabajé siempre, y el no tener trabajo y no tener plata y querer sacarle el cargo a tus padres de que te ayuden y que todo, porque sentís que pesás, más cuando estás en una familia que no tiene mucho y que con lo poco. Yo no me quejo de mi familia, yo le doy gracias a Dios por los padres que yo tengo, nunca nos hicieron faltar nada, nunca anduvimos descalzos, nunca anduvimos, siempre Dios nos sostuvo, ¿no? Pero hubo situaciones en las que mis papás no trabajaban y me tocaba ir caminando. O sea, yo tenía la iglesia a 50 cuadras más o menos, y yo iba y volvía caminando. No ponía excusas. Y la reunión era tarde, eran las 8 de la noche, y yo volvía a las 10 de la noche caminando. Y había una parte que era muy oscura, que campo, y yo no tenía miedo, hermano. Ahí fue cuando yo empecé a conocer a Dios de verdad, cuando tenía 16 años. ¿Por qué? Porque de yo tanto estrés, tanta ansiedad que yo cargaba, se me habían brotado todo lo que eran los brazos, las manos, con unos granos infecciosos. O sea, era infección desde la punta del dedo más largo hasta acá. Todos granitos con infección. Y me picaban y me supuraban. Y usted no se imagina por la cantidad de hospitales que yo anduve, por especialistas. 3 tratamientos distintos hice. Y no me podía sanar. Creo que habré estado como 4 meses con esa enfermedad. Y en 4 meses, me parece que más. No sé, porque como le decía el otro día, Dios te sana tanto que te perdés la noción del tiempo que tuviste mal, de cuándo fue, en qué año. O sea, yo sé que yo tenía 16 años cuando yo conocí al Señor, porque yo me acuerdo el día que mi pastor, que es hasta el día de hoy, Gustavo Teixeira, mi apóstol, él fue el que me oró por los granos que yo tenía, y el Señor lo usó de una manera. Me dijo, Dios, a través del pastor Teixeira, me dijo que todo eso era por estrés. Que yo le entregué mi vida a Él, que Él se iba a manifestar, que yo era su hija, de que me estaba esperando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo claritas las palabras que me dijo mi pastor ese día. O por ejemplo, cuando una vez hice un pacto en la iglesia con Dios, para que a mi familia nunca más le falte trabajo, porque hubo un tiempo que pasamos como 2 años, pasamos necesidad, al punto de que a veces no había para comer. Y yo me acuerdo que le pedí al Señor un trabajo, y que si Él me daba un trabajo para yo poder ayudar a mi familia, mi primer sueldo yo se lo iba a dar a Él. Dios me da un trabajo antes de la fiesta. Dios me da un trabajo, cumplo yo con lo que le había dicho el Señor, y con esa plata pacto. Y le digo al Señor, que le pedí al Señor que a mi familia nunca más le vuelva a faltar trabajo. Que mi familia nunca más vuelva a pasar esa clase de necesidad, ¿no? De no llegar a tener nada. Y no sé por qué les estoy contando esto, pero cuando tenía 16 años, Dios me sanó de una enfermedad que no me podía sanar ningún médico.
Y era todo por causa del estrés, por causa de querer controlar todo, de por cosas feas que hace la cabeza, ¿no? Por eso yo siempre les digo a usted que es importante entregarle sus pensamientos al Señor. Es importante que usted piense bien. A pesar de todo lo malo que usted piense bien, es importante. Que no se estrese. No se estrese. El estrés es algo muy feo. Es algo muy feo estresarse, ser ansioso, el no poder dormir en toda la noche pensando. Es algo que no se lo deseo a nadie. O sea, yo lo padecí y con una mano en el corazón lo digo, no se lo deseo a nadie. Dios me sacó adelante, como yo digo, yo ahora soy feliz. Pero si yo no hubiese pasado por todas esas cosas que yo pasé, yo no hubiese conocido a Dios. O sea, si yo no hubiese tenido esa enfermedad de llegar al punto que nadie me podía curar, yo no iba a conocer a Dios, porque no iba a volver a Dios. Yo, como yo digo, yo conocía de Dios siempre. Pero si yo no tenía esa enfermedad y me decían, me hacían recordar de que había un Dios que no, para Él no era nada imposible, si no pasaba eso, yo me iba a alejar de Dios, no sé. Pero Dios siempre busca la manera de llamar a sus hijos. Yo me alejé muchas veces de las cosas de Dios. A los 16 años yo empecé a conocer a Dios de verdad. Mi pastor me dio el cargo de limpiar la iglesia. Tenía iglesia en Pontevedra. Limpiaba los sábados la iglesia, iba a la reunión de jóvenes. Los domingos atendía a las personas para hacerlos sentar. Y era algo hermoso. Después no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que me pasó. Me alejé de vuelta de Dios. Creo que cuando tenía 18 años los busqué de vuelta. No sé, pero porque pierdo la noción del tiempo. Bueno, yo les estaba contando esto porque no piensen que ustedes hacen bien en tratar de controlar todo. La ansiedad por querer controlar todo nos pierde. O sea, se lo digo yo que sufrí tantas cosas en mi vida. Creo que nunca nadie supo todas las cosas que yo le estoy contando, solamente Dios y yo. Pero entréguele sus pensamientos al Señor. Dígale, Señor, yo quiero confiar en usted, yo quiero tener fe. Y Dios le va a dar. O sea, en la Biblia dice, todo lo que me pidan, creyéndolo, lo van a recibir. O sea, si usted le pide al Señor fe y cree que Dios le va a dar esa fe, o sea, usted confía, aunque no lo conozca, Dios se va a dar a conocer en su vida, Dios se va a manifestar, ¿se entiende? Dice, que nos decía que si nosotros queremos ser Dios, o sea, si queremos controlar todo, nos terminamos pareciendo a Satanás. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento. Queremos ser más altos o más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos y más ricos. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa, y nos disgustamos cuando eso no ocurre. Tantas veces que usted habrá querido hacer cosas o le habrá pedido a Dios tal cosa, y Dios no la cumple o usted se defrauda. O sea, usted se pone triste, usted se disgusta, dice acá. Pero no sé si es que nos disgustamos con Dios, sino es como que vamos guardando ciertas cosas en el corazón malas, obviamente, que nos hace alejar de Dios, ¿no? Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, respondemos con envidia, celos y autocompasión. Por eso yo les decía que cuando usted ve de que Dios no está obrando en su vida, o de que usted quiere hacer esto, y no lo puede cumplir, y ve que los demás sí, es lo que yo les decía hace rato, es como que tenemos envidia de las personas, se despierta cierta envidia
en nosotros celos y te entras a desesperar porque querés cumplirlo sí o sí, porque decís, si el otro pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Se entiende lo que quiero explicar, no? Dice, acá nos da el significado de la palabra rendirse a Dios. Lo que significa rendirse, dice. Nosotros nos tenemos que rendir a Dios. Rendir es entregarle todo a Él. Señor, yo hasta acá llegué con mis fuerzas humanas, con mi inteligencia humana, con el dinero que yo hago humanamente. Llegué hasta acá, no puedo más. Te entrego todo. Toma, acá está. Mi vida completa. Hacé con el dinero tu voluntad. Hacé con mi inteligencia tu voluntad. O sea, entregarnos a Dios por completo. Acá está mi vida. Te entrego mi cuerpo. Usame como una herramienta, hacé lo que... Yo le decía, ¿saben cómo era mi oración cuando yo le pedía a Dios que me utilizara? Me arrodillaba y le decía, a veces no estaba arrodillada igual. Y oraba y le decía, Señor, estoy cansada de querer cambiar y no poder. No podía, por mis fuerzas humanas yo no podía. Decía, hoy no me voy a enojar. Me pasaba de todo para enojarme. Hoy no voy a hacer tal cosa. Me pasaba de todo, terminaba haciendo esa tal cosa. O sea, y un día le agarré y le dije al Señor, te entrego todo. Yo no sé cómo hacer para cambiar, no sé cómo hacer para salir adelante, no sé cómo cargar con la depresión, no sé cómo cargar con mi mente. Por eso les digo yo que es muy importante que usted le entregue el pensamiento a Dios. Y Dios me fue cambiando. O sea, yo me rendí a Dios y le dije, no puedo más. No puedo con mi vida. No puedo con mi vida, sé lo que tengas que hacer conmigo, porque yo no puedo con mi vida. Así le dije al Señor, hacé lo que tengas que hacer conmigo. Sacame lo que me tenga que sacar, poneme lo que me tenga que poner. Yo ya no puedo más, no sé qué más hacer. Estoy cansada de ir a la iglesia, estoy cansada de buscar de Dios y no llenarme. Y no salir de esta depresión. Yo sé que por algo vos me estás haciendo pasar por todo esto, pero yo no puedo más. No puedo ganarle a la depresión, no puedo ganarle a la tristeza, no podía ganarle yo. Intenté de tantas maneras salir adelante y no podía. Y me quería, y oraba, hermano. Usted no se imagina cuánto yo oraba a las noches pidiéndole al Señor que me quería dormir. Y no podía. Y me quedaba más tarde despierta, más tarde, hasta más tarde. Y a veces salía el sol, recién me estaba acostando. Y parecía como que era a propósito, pero yo no dejaba de orar. Nunca dejaba de orar. Pensando en lo malo, hacía fuerza para tratar de orar. Porque se me venían cosas... Y capaz que estaba orando y de repente se me metió un pensamiento y ya lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba y me ponía a pensar esta cosa mala, la otra. Miraba la hora a las 5 de la mañana. Y yo, Señor, me quiero dormir, me quiero despertar temprano. O sea, fue una lucha constante por hacer las cosas de Dios o por dejarme ganar por lo que yo estaba viviendo. Y no me dejé ganar, sino que entendí que tenía que rendirme a Dios. Entendí que tenía que rendirme a Dios, entendí que todo primero tenía que pasar por Él, entendí que todo lo que hacía lo tenía que hacer por Él. Y Dios, o sea, se fue manifestando, me rendí a Él por completo. Le dije, no puedo más con mi vida. No puedo más, no podía más, hermano. Yo no, noches sin dormir y me la pasaba todo el día durmiendo después. Y todos me decían, ¿cómo haces para dormir tanto? Si supieran las noches que yo me pasaban sin dormir. O las veces que no salía el sol y me entraba sueño y decía, no, me voy a levantar porque no quiero dormir hasta tarde. O sea, 2 días andaba sin dormir a veces. Y todos me juzgaban y me decían, ¿cómo puedes dormir tanto hasta las 2 o 3 de la tarde? A mí no me gustaba hacer eso. Pero yo la tristeza, los malos pensamientos que yo tenía en mi cabeza me dejaban despierta hasta tan tarde que yo al otro día salía el sol y lo único que podía hacer era dormir. Era como que yo veía la claridad y me agarraba sueño. Y me la pasaba así hasta las 3 de la tarde durmiendo, a veces hasta las 4 de la tarde.
y todos pensaban que a mí me gustaba esa vida. Todos me decían, no podés dormir tanto, se te pasa la vida durmiendo. Yo estaba sufriendo y nadie lo notaba. ¿Se entiende? Solamente no encontré otra salida. No encontré otra salida que decirle al Señor, te entrego todo porque yo no puedo más. No me gusta dormir hasta las 4 de la tarde, no me gusta no hacer nada. No me gusta no tener un trabajo, no me gusta. Yo lloré, usted no se imagina la cantidad de veces que yo lloré pidiéndole a Dios que me cambie. Pidiéndole a Dios, yo me quiero levantar temprano, te quiero servir. Quiero hacer algo productivo. Y yo me acuerdo que todos me juzgaban. Nadie sabía la lucha que yo tenía entre buscar de Dios, agradar a Dios o dejarme vencer por las cosas que se me cruzaban por la mente. Porque era todo en la mente. Yo sabía que era todo en la mente. Y capaz que me ponía a hablar con alguien. Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de mi amiga Karen. Ella era la única persona que sabía todo lo que yo estaba pasando. Yo le contaba a ella o a veces estaba acá en mi casa y le mandaba mensaje y le decía, amiga, no puedo más. Y ella me decía, sos la única persona que conozco que hace hasta lo imposible por salir adelante. Sos una mujer valiente. Ella era la única que me entendía, la única que no me decía, ¿por qué dormís hasta las 3, 4 de la tarde? Ella me decía, ya va a pasar todo esto. Dios te va a ayudar, Eli, vos sos una buena mujer, te mereces todo. Sos trabajadora, haces todo por salir adelante. O sea, yo le agradezco a Dios por su vida. Ella ahora está apartada de las cosas de Dios y usted no se imagina todo lo que lloró por ella. Porque ella estuvo en mi peor momento y ella fue o sea, Dios la mandó como... Ella no sabe, no se dio cuenta, me parece. Pero ella fue como un ángel, una luz en mi vida. Como yo digo, yo al estar yo en depresión, discutía mucho con mi novio. Y yo le contaba a ella todos mis problemas con mi pareja, con mi familia, conmigo, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo soñaba, yo le contaba todo a ella. Y ella me escuchaba, horas pasábamos hablando. Capaz que yo estaba 2 horas contándole todas mis cosas y llorando. Y ella lo único que hacía era mirarme y no me decía nada. O sea, yo le agradezco a Dios por su vida, porque ella hizo cosas por mí que sin darse cuenta fueron mucho. Y, o sea, ¿por qué le cuento todo esto? Porque yo conociendo de Dios de siempre, a mí me costó también rendirle todo a Dios, decirle no puedo más, tomá. Yo pasé años para darme cuenta de que yo podía salir adelante rindiendo. Ay, perdón, le pegué una patada al pie del aro de luz. O sea, yo pasé años para darme cuenta de que si yo le rendía todo a Dios, todo iba a empezar a cambiar. ¿Por qué le comparto todo esto a ustedes? Porque yo, como dije, yo quiero que ustedes de buena manera entiendan de Dios y puedan hacerlo sin sufrimiento, puedan hacerlo por amor a Dios. ¿Se entiende? Estábamos. Lo que significa rendirse. La rendición a Dios no es resignación pasiva ni fatalismo, ni una excusa para la pereza, no. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario, es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por Él. La entrega no es para cobardes ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Es a lo que yo iba cuando yo decía que hay cosas que Dios a mí me está cambiando y hay cosas que son virtudes. O sea, hay formas de ser mía que Dios me dio como una virtud. Yo soy una persona sincera. Siempre fui una persona sincera, siempre eso le fue en contra a muchas personas alrededor de mi vida. Me trataron de atrevida, de maleducada por decir la verdad. O sea, me pasaba mucho con mi familia. Yo chocaba mucho con mi familia porque yo decía la verdad.
Y mi mamá a veces se enojaba y me decía, no, porque no tenés que ser así. O sea, yo ya soy así. Dios me dio la virtud de ser sincera. Yo soy sincera, no lastimo, no lastimo. Pero una persona que está en Dios se da cuenta de que yo digo las cosas no para hacerte sentir mal, sino para que te des cuenta. Pero la persona que está en el mundo, que se toma todo con agresión, que se toma todo